Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase, la quinta de procesamiento masivo de datos. Os recuerdo que hasta ahora bueno, nos presentamos, hemos visto una pequeña introducción al cloud computing, hemos visto cómo se virtualizan las máquinas por encima, correcto, pero hemos visto que todas las máquinas de cloud computing pues no son ordenadores, son máquinas virtualizadas y introdujimos el concepto de MapReduce. Ahora toca pasar a Hadoop antes de pasar a Spark, pero creo que dado que estáis ya con muchas ganas de hacer la práctica, normalmente esto lo hago más tarde, pero lo vamos a hacer hoy. Vamos a ver los ejemplos prácticos de programas de scripts en MapReduce y solucionaremos cuestiones como la que plantea Roger, que dice que ha leído que lo ideal para comunicarse entre Mapper, Combiner y Reducer es usar un tabulador y si la salida incorpora un punto y coma, hacerlo al final en el Reduce. Bueno, pues esto ahora verás que es opcional. Esto es opcional porque tienes una de las implicaciones que tiene eso es que si utilizas el tabulador entre el Mapper y el Combiner y entre el Combiner y el Reducer, y la salida la tienes que escribir con punto y coma, no puedes utilizar el código del reducer como combiner. Será el mismo código solamente cambiando el separador. Y para eso pues puedes utilizar otro separador. El separador, tened en cuenta que vosotros vais a programar tanto el mapper como el combiner como el reducer. Entonces, ¿qué separador utilizo? El que os parezca bien. Yo cuando trato con texto utilizo este separador, que es estoy escribiendo. Utilizo 3 veces 2 puntos seguidos, porque 2 puntos seguidos no lo encuentras en un procesamiento de texto normal. En una oración normal nadie escribe 3 puntos seguidos y si los escribe pues será cuestión de ir a visitarlo, como en El Padrino 2 o 3, no recuerdo ahora en cuál es. Entonces, podéis utilizar el separador que os parezca más apropiado, el que queráis. La condición del separador, ¿cuál es? Que tiene que ser un carácter que normalmente no esté incluido en los tokens que vais a procesar, si es texto, que va a ser texto todo lo que procesemos. Entonces, ¿queréis utilizar el tabulador y luego cambiarlo? Vale, pero no podréis utilizar el mismo script. ¿Que está mal utilizar un script diferente? No, pero, pero la humanidad evoluciona gracias a la gente que tiene pocas ganas de trabajar, pero mucho ingenio, por no llamarlos vagos. Porque el tipo que inventó la rueda o la tipa que inventó la rueda obviamente era alguien que no quería cargar pesos a la espalda y se inventó la rueda para desplazar cosas. Pues esto igual, si yo creo que si podéis utilizar dos scripts, pues todo es más sencillo de documentar, todo es más sencillo de organizar que utilizar solo uno. ¿Que voy a penalizar a quien haga 3 scripts en lugar de 2? No, pero le dejaré la nota de que podría haber optimizado y utilizar 2 scripts. ¿Vale? Básicamente. Entonces, esto sé que se ve pequeño, pero tenéis un zoom en la parte de arriba que lo podéis hacer más grande. En los materiales de profesor tenéis unos ejemplos. Tenéis el de temperatura máxima y el de word count. Vamos a ver el de word count, lo vamos a ver sobre la marcha y luego lo programaremos. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un poquito el desarrollo del programa. ¿Cuáles son los subproblemas en el word count, en el caso de word count? En el caso de la temperatura máxima, media, mínima, por año, la clave eran los años. En el caso del word count, cuál es la clave? Venga, que está en pantalla. La palabra, ¿vale? Está aquí en pantalla, lo tenéis aquí. Aquí. Y el valor será, vamos a utilizar un 1. Cada vez que el mapper emita una palabra, vamos a emitir un 1 para luego poder contar. Entonces,
Vamos a hacer nuestro script. Va a empezar siempre. Vale, María José está en contenido de la asignatura, materiales del docente, y lo tienes en el tema 3. ¿No está? No están. Pues no lo encuentras porque no están. A ver, aquí. Vale, sí que están dentro de la carpeta tema 3, instalaciones, ejemplos, profesor Jesús Morán. Había uno que estaba oculto, pero están ahí. Ejemplo Hadoop Word Count PDF y ejemplo Hadoop temperatura máxima PDF. ¿Lo encuentras ya, María Jesús? María José, perdona. Ok. Vale. De nada. Vale, nosotros tenemos un mapper wordCount.py que será nuestro mapper, ¿vale? Nuestro programa en Python. Siempre indicaremos el intérprete, ¿vale? Por defecto dejadlo así. Importamos las librerías que necesitamos. La única que vamos a utilizar es sys. Y vamos a utilizar sys ¿por qué? Porque la manera que tiene Hadoop de implementar MapReduce en Python es utilizando las salidas, la salida y la entrada estándar del sistema operativo. Entonces nosotros cuando decimos emitimos tuplas, lo que vamos a hacer es hacer prints. ¿Por qué? Porque el print a dónde va, la salida estándar. La salida estándar, ¿cuál es? En la pantalla. ¿Vale? Y para leer los ficheros, le pasaremos, cuando ejecutemos el MapReduce, el word count, le pasaremos los ficheros. Y lo que hace el motor de MapReduce es enrutar el fichero de texto que nosotros le ponemos por la entrada estándar, por el estándar input, std_in. ¿Vale? Y si es un fichero de texto, lo va a leer línea a línea, como después de que veamos Hadoop entenderéis cómo y por qué. ¿Vale? Pero de momento asumid que lo leemos línea a línea. Por eso generalmente estas cosas las hago después. Entonces, ¿qué vamos a tener en el sys, en la entrada estándar del sistema? ¿Qué vamos a tener? Nuestro fichero de texto y lo vamos a poder leer línea a línea. Eso es lo que hacemos aquí. En un bucle for, leemos for línea in sys.stdin. Para cada línea en nuestra entrada estándar, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que hacemos es en qué formato van las cosas por el stdin y el stdout. Y fijémonos en el out. ¿Esto qué tipo tendrá? Esto tendrá un tipo integer, float, lista, string. Esto será string, ¿vale? Todo lo que vamos a leer del stdin será una string y todo lo que escribamos en el stdout, es decir, cuando hagamos un print, todo van a ser strings. Como lo que leemos es una string, ¿qué vamos a tener? Que toda nuestra primera línea de texto va a ser una cadena de texto. Si es en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, tendremos un string, abrimos comillas, todo el texto, cerramos comillas. Todo en una sola string. Para partir eso en palabras, la forma más sencilla de hacerla, ¿cuál es? Línea.split. ¿Vale? Cuando hacemos un split sin indicarle nada, estamos haciendo un split por el espacio en blanco. De forma que, y ya sé que para algunos iré muy lento, pero tengo que acoplarme a todo el mundo. De forma que si tenemos aquí
están cazando muchos lobos. Si esta es mi entrada, después de hacer el split, lo que tengo es una lista con las palabras. ¿Vale? Después de hacer el split tengo una lista con las palabras. Y ahora cuando itero sobre esa lista voy recorriendo las palabras una a una. Entonces, en este caso, ¿esto qué va a imprimir? Pues esto va a imprimir las tuplas el 1, la tupla lobo 1, la tupla tiene 1 y la tupla ¿vale? Hasta aquí bien. Eso es lo que está haciendo nuestro mapper. Vale, pues vamos a ver lo que hace nuestro reducer. Vale, este es nuestro código y lo guardamos. ¿Qué hace nuestro reducer? Vale, al reducer, ¿cómo le llegan las tuplas? Porque el mapper va a leer todas las líneas que tenga ese fichero, que pueden ser miles de líneas, y va a ir emitiendo tuplas. Ahora no tenemos combiner, ¿vale? No estamos utilizando combiner. ¿Qué le llega al reducer? El mapper ha emitido todas esas tuplas por la salida estándar. ¿Vale? No, estamos en un word count. Aquí no llegan ni anos ni temperaturas. Estamos en un word count. El mapper ha escrito todo eso por su salida estándar y cuando ha acabado se ha guardado en disco duro local, del file system local, se ha avisado al master, el master avisa al reducer, el reducer se lleva todas las tuplas y ahora al reducer, ¿cómo le llegan las tuplas? Le llegan ordenadas por clave, ¿correcto? ¿Os acordáis de eso? Shuffle and sort garantiza que al reducer y al combiner les van a llegar las tuplas ordenadas por clave. Y eso es una noticia maravillosa para nosotros. ¿Por qué? Nuestros subproblemas serán las palabras, que son las claves. Si nos llegan todas las palabras ordenadas por clave, significa que sea cual sea la primera clave que procese, si es la, por ejemplo, me van a llegar juntas todas las tuplas de la. Cuando lea una tupla cuya clave no sea la, sé con total y absoluta certeza que nunca más me llegará ninguna tupla con la clave la. Ya las he procesado todas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una gestión del subproblema con el que estoy trabajando. Por eso, en este caso, inicializamos dos variables. Una subproblema anone y otra de suma de conteos a 0. Esta variable subproblema igual a none la vamos a utilizar para controlar cuando cambiamos de clave. Porque cuando cambiemos de clave, ¿qué tenemos que hacer? En la filosofía MapReduce, tanto el combiner como el reducer, cuando hay un cambio de clave, lo que tienen que hacer es emitir el resultado. No puedo definir algún tipo de estructura de datos en la cual yo vaya almacenando todos los resultados intermedios y una vez procese todas las tuplas que me mandan los mappers o el mapper, si estoy en el caso de un combiner, emitir todo el resultado. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque MapReduce es un paradigma
que requiere pocos recursos. Entonces, si vais a procesar un bloque de 128 megas y tenéis que almacenar en una estructura de datos las 128 megas de información hasta que acabéis de procesar todo lo que saca el mapper, ahora estoy hablando de un combiner, para proceder a sacar el resultado, eso va contra la filosofía de MapReduce. Acabamos de procesar una clave, emitimos resultado. Acabamos de procesar otra clave, emitimos resultado. Si las claves no vinieran ordenadas, las tuplas no vinieran ordenadas por clave, necesitaríamos algún tipo de estructura de datos para ir almacenando. ¿Por qué? Porque nos venderán las tuplas la 1, persona 1, la 1, albaricoque 1, sandía 1, la 1. Y si me vienen así intercaladas, obviamente necesito algo, un diccionario o lo que sea, para ir calculando esas sumas parciales. Pero como vienen todas juntas, eso no es necesario. Y si en MapReduce se han pegado el trabajo de asegurar que las tuplas llegan ordenadas por clave, lo que no vamos a hacer nosotros es utilizar ningún tipo de lógica que penalice la filosofía de este tipo de trabajos. ¿Vale? Entonces, inicializamos una variable subproblema, anone, que es la que nos va a servir para hacer la gestión de claves, y una variable suma conteos, que es donde vamos a ir sumando las veces que aparece cada palabra, cada clave, para poder emitir un resultado. Entonces, una vez inicializadas estas variables, ¿qué hacemos? Pues iteramos, lo mismo que en el map, iteramos sobre la entrada estándar, porque es de donde recibiremos lo que ha emitido el map o los combiners, pero en este caso el map. Si os fijáis, nosotros aquí en el map hemos definido el tabulador como separador entre la palabra y el 1. ¿Vale? Como hemos definido el tabulador como separador entre la palabra del 1, cuando leemos, hacemos el split por el separador que hemos incluido nosotros mismos. En este caso, el tabulador. Y con esto tenemos en palabra, tenemos la clave, y en conteo palabra tenemos el valor, el 1. Como vamos a querer esto, ¿de qué tipo es el contenido de palabra y el contenido de conteo palabra? Es de tipo, hemos dicho que era de tipo string, ¿correcto? Si yo sumo un 1 y un 1 en string, si yo hago esto, obtengo esto. ¿Vale? Y esto no es lo que queremos. No, te concatena las strings. Rolando te concatena las strings. Y eso no es lo que queremos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Convertir este 1 en un entero. ¿Y por qué en un entero y en un float? Porque lo hemos puesto nosotros y sabemos que es un 1 y no puede ser más que un 1. Y un entero ocupa menos espacio en memoria que un float. ¿Vale? Un entero es suficiente para representar esto. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Pues leemos la primera, estamos en la primera línea. Leemos, tenemos una palabra y un 1 ya que podemos sumar. Vale, ahora ¿qué hacemos? Comprobamos si el subproblema, que nosotros lo tenemos inicializado a none, es igual a none. Y esto lo hacemos, esto solamente se cumplirá en la primera tupla que procesemos. En el caso de que el subproblema sea igual a none, le asignamos el valor palabra. Y esto vamos a hacer una traza. ¿Vale? Imaginad que nos han llegado las siguientes tuplas. Nos han llegado estas tuplas. La
Perdona, esta coma va fuera. Ahora la quito. La y yo. Estas son las tuplas que nos han llegado. ¿De acuerdo? Vale, pues nosotros tenemos aquí, para empezar, tenemos su problema igual a none. Y tenemos conteo, voy a llamarle conteo para no poner todo, igual a 0. ¿Vale? Aquí, estamos aquí. Empezamos a leer. ¿Qué leemos? La. Vale. Nuestras tuplas son estas. ¿Vale? Ahora sí que son estas nuestras tuplas, ¿de acuerdo? Leemos la primera tupla. Leemos la primera tupla. Ahora necesitamos la traza de palabra. Voy a dejarlo en pal. Y en CP, que va a ser conteo palabra. ¿Vale? Cuando leemos la primera tupla, la palabra es la. Y el conteo palabra es un 1. ¿Vale? Porque ya hemos hecho, lo hemos pasado entero. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Comprobamos. ¿Subproblema igual a none? Sí, subproblema igual a none. Igualamos subproblema, le asignamos el valor de palabra. ¿Y palabra qué vale? La. Seguimos. Seguimos en la siguiente página. Vale. Vale, tenemos su problema, que hemos dicho que era la. Suma, conteos, que hemos dicho que era 1. Teníamos palabra, que hemos dicho que era la. Y teníamos conteo palabra, que hemos dicho que era 1. ¿Vale? Creo que estamos igual que aquí, ¿no? No. Esto era 0. Vale, esto es un 0. Y nuestras tuplas eran la. No pongo las comillas. Estas eran nuestras tuplas. Vale. En lo que no se ve aquí, lo único que estamos haciendo es dividir la entrada, convertir el conteo palabra en entero
y comparar si es igual a subproblema es igual a none, que ya no va a ser nunca más none, ¿vale? Porque ahora es la. ¿Vale? Pues ya hemos comprobado esto, entonces ¿ahora qué hacemos? Seguimos. ¿Vale? Pues ya hemos comprobado esto, entonces ¿ahora qué hacemos? Seguimos. Lo único que hemos hecho hasta ahora es asignarle a subproblema la. ¿Subproblema igual a palabra? Sí. ¿Vale? Estamos en la primera. Estamos aquí. ¿Qué hacemos? Pues suma de conteos igual a suma de conteos más conteo palabra. Actualizamos. Suma de conteos es 0 más 1, 1. Y por este else no entramos, porque hemos entrado por el if, no entramos por el else. Volvemos al bucle for. Leemos la siguiente, esta ya la hemos finiquitado. Leemos la siguiente tupla. Separamos, en palabra tenemos la, otra vez, y en conteo palabra tenemos 1. Subproblema no será igual a none, no hacemos nada antes de esto, volvemos aquí. Subproblema igual a palabra, sí, palabra es la, subproblema es la, pues suma de conteos igual más conteo palabra. Es decir, aquí tenemos un 1, pues ahora tenemos un 2. 1 más 1, 2. No entramos por el else, acabamos con esta y seguimos con esta. Palabra será la, conteo palabra será 1, en entero porque ya lo hemos convertido. Subproblema no es igual a none porque subproblema es igual a la. Subproblema igual a palabra, sí. Volvemos a estar en el mismo caso, sí. Venga, ¿qué hacemos? Actualizamos el contador. Y ahora es 2 más 1, 3. No entramos por el else. Ya hemos acabado con esta tupla y estamos con esta tupla. Entonces, leemos esta tupla. ¿Palabra qué será? Palabra ya no es la. Ahora palabra es yo. Ahora la palabra es yo. Y conteo palabra será 1 porque aquí hay un 1 igual. Subproblema igual a none, no, porque subproblema es igual a la de momento. Entonces no hago nada anterior. Ahora, subproblema igual a palabra, no. Subproblema es la y palabra es yo. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que hemos cambiado de clave. Y ya no vamos a tener ninguna clave la. Hemos acabado de procesar todas las palabras la. ¿Vale? Entonces, si hemos acabado de procesar todas las palabras la, lo primero que hacemos que es emitir un resultado. Y hacemos un print con subproblema, que vale la, y suma de conteos, que es 3. ¿Esto qué hace? Esto imprime la 3. A continuación, ¿qué hacemos? Actualizamos el subproblema. Subproblema igual a palabra. De forma que subproblema ya no es la. Ahora subproblema es yo. Y suma conteo igual a conteo. Entonces suma conteo ya no es 3. Ahora suma conteo es 1. Y hemos acabado con esta palabra. Ya no tenemos más palabras. El bucle for sobre el que estamos iterando se acaba. Y como la última clave que hemos procesado no hemos emitido resultado, el resultado se tiene que emitir al salir del bucle for. Por eso hacemos este último print fuera del bucle for. ¿Y este print que emite? Pues este print emite la tupla yo 1. ¿Vale? Y así es como funciona
la programación en MapReduce. Así es como tenemos que programar el mapper y como tenemos que programar el reducer. Gestión, sobre todo en la parte del mapper, vamos a iterar sobre todo nuestro fichero de entrada en orden e iremos imprimiendo las tuplas. En la parte del reducer, ya la parte inteligente del reducer es que las tuplas vienen agrupadas por clave. Esta la puede haber emitido un mapper y estar al principio de un fichero, está otro mapper, estar al final del fichero, está otro mapper diferente, pero siempre van a llegar todas juntas. ¿Vale? De eso se encarga Shuffle & Sort. Eso nos lo garantiza Shuffle & Sort. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? Nada. Cero. En absoluto. ¿Sí? ¿Lo pillamos? Sin Shuffle & Sort, ¿qué tienes que hacer? Definir un diccionario, por ejemplo, y aquí en vez de hacer una gestión de subproblema, leo toda la entrada, todas las tuplas y voy actualizando mi diccionario. Y ya está. ¿Vale? Haces un get sobre el diccionario, si no está la clave inicializas a 1 y si está la clave le sumas 1. Y ya está. Pero eso no es lo que queremos y eso sí que lo voy a penalizar en vuestras soluciones. ¿De acuerdo? Y lo voy a penalizar porque no respeta la filosofía MapReduce. La filosofía MapReduce dice que cuando acabe de procesar una clave, imprimo resultado para esa clave, reseteo adecuadamente mi variable subproblema y lo que sea que esté haciendo por el medio y empiezo con otra clave. Y fuera del for, la última clave aquí, de esta manera, la última clave nunca se emite dentro del for y la tenemos que emitir fuera. Luego, cuando ejecutéis, ahora lo veréis, cuando ejecutéis, esto está hecho en Java y es muy, muy verboso. ¿Vale? Entonces nos da información tan interesante como esta que tenemos aquí. ¿Qué última parte, Giovanna? ¿La de los prints? Sí, claro. Hemos visto, cuando hemos hecho esta traza, hemos visto que al cambiar la por yo, aquí emitimos el resultado de la. Pero la última tupla, la última clave, la última tupla no, la última clave que procesamos no va a venir otra clave vacía que nos indique que se ha acabado el fichero. Es simplemente la última clave que procesamos. Entonces, cuando hemos procesado el yo, hemos asignado a su problema la palabra yo, hemos actualizado suma conteo con el conteo que hemos leído, que es este 1, siempre suma conteo, el conteo siempre va a valer 1. Volvemos. Esto está dentro de un for clave valor y stdin, pero es que ya hemos acabado todas las claves valores en stdin. Ya hemos, con esta lectura del yo, acabamos de consumir toda la entrada que tenemos. Entonces no, ya se va a salir del for. Se va a salir del for sin haber hecho esta impresión, sin haber emitido resultado para el yo, para la última clave que hemos procesado, tenga 1 o tenga 50.000. ¿Vale? Por eso, fuera del for, hacemos otro print adicional que imprime su problema, que lo acabamos de actualizar aquí a yo, y suma conteo que que acabamos de actualizar aquí. Si en vez de tener un yo tuviéramos dos yos, ¿te estás haciendo esa pregunta? ¿Dos yos? ¿Te estás haciendo esa pregunta? Giovanna. Vale. Pues entonces aquí en la primera,
Actualizamos esto y volvemos al for, porque nos queda una tupla por consumir, porque stdin, stdin no ha acabado, nos queda la segunda tupla yo. ¿Qué hacemos? Palabra, conteo, palabra, el split. Al hacer palabra, conteo, palabra de la segunda tupla, la palabra será yo, el conteo palabra valdrá 1, entraremos por aquí, subproblema igual a palabra, sí. Pues actualizaremos la suma de conteos, esto será un 2, no entraremos por el else y saldremos del for y no habremos emitido el resultado para la clave yo y lo hacemos fuera del bucle. Me da igual que haya una o 50.000. El tema está que aquí solo imprimimos, dentro de nuestro bucle for, solo imprimimos cuando hay un cambio de clave. Y la última no tiene un cambio de clave. Entonces la tenemos que hacer siempre fuera. ¿Vale? Y os decía que aquí tenemos información interesante. De nada. En esta ejecución de MapReduce, en esta parte de MapReduce Framework, nos dice cuántos registros ha leído el mapper. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Este 43.276, ¿qué significa? Que ha leído 43.276, ¿qué? Vale, tenemos. Roger dice las filas leídas. David dice las palabras que hay. Sergio dice la suma de algo. Daniel dice una obviedad porque son registros. Claro, aquí pone registros. Y Juan dice tuplas palabra 1. Y Roger dice claves. Estos son líneas. ¿Qué lee el map? Cuando hemos leído el map, ¿qué lee el map? Una línea que luego separamos en palabras haciendo el split. ¿Os acordáis? Pues esto significa que el map ha leído 43.276 líneas de texto. Y como salida ha emitido 430.283 tuplas palabra 1. Ahora sí, Juan. Este 43 son tuplas. Esto son líneas. Esto son tuplas. Vamos a hacerlo. Vamos a adoptar la terminología estándar. Son tuplas key value. ¿Vale? Luego tenemos lo que ocupa en bytes, serializado y tal. Si utilizáramos un combiner, aquí nos daría los input records del combiner, ¿cuántos serían? En este caso, ¿qué sería un input record del combiner? Vamos al reducer. El reducer tiene 430.283 input records, que son las mismas tuplas que ha emitido el mapper. Y como resultado nos ha emitido 33.436. ¿Estos qué serían, estos 33.436? En nuestro texto, en el texto que se ha procesado, había 33.436 palabras únicas y sus conteos asociados. Son tuplas, correcto, pero son tuplas porque
al procesarlo hemos encontrado 33.436 palabras únicas en el texto que hemos procesado. ¿Ok? Pues un pantallazo de esto también quiero ver en vuestras entregas. Y si utilizáis el Combiner, veréis que el output record del Combiner es muchísimo menor que estas 430.283. Entonces, al ser menor, si lo utilizamos solo en un nodo, ¿cuántos output records tendrá el Combiner? Si esto lo ejecutamos todo en un nodo solo, ¿cuántos output records tendrá el Combiner? Solo tenemos un bloque de información y lo procesamos todo esto en un mismo nodo. No hay dos bloques de información. Es solo un bloque de información. El output records del Combiner, si hemos utilizado, como aquí la suma cumple la propiedad asociativa y conmutativa, el output records serán 33.436 porque esta misma agregación que está haciendo el reducer la hará el Combiner, pero en el nodo donde esté el mapper. Entonces escribirá en disco duro, en vez de escribir 430.283 tuplas, escribirá 33.436. Es un orden de magnitud. Y en vez de enviar por la red, el reducer, en vez de recoger por la red 430.283 tuplas, recuperará 33.436, que son muchas menos. ¿Capisci? Me interesa que esto lo entendáis bien, ¿eh? Si lo tengo que repetir 17 veces, como si son 23. Mientras sea un número primo, todo bien. Es que no me gustan los números que no son primos. ¿Vale? Luego este pantallazo que os estoy mostrando ahora también lo quiero ver, por favor, en vuestras entregas. Dime, María José. Os recuerdo que si levantáis la mano podéis abrir el micro si queréis, ¿eh? El Combiner, no, así es como entrega el mapper cuando trabajas en Java. Eso es lo que hace el mapper cuando trabajas en Java. El Combiner entregará de la siguiente, si utilizamos la misma lógica que estamos utilizando del reducer, nuestro Combiner entregará de la siguiente manera. En nuestro ejemplo, entregará esto. Si hace lo mismo que hace nuestro reducer, que entiendo que sí, porque la suma cumple las propiedades asociativa y conmutativa. Pero de nuevo el Combiner lo emitirá haciendo un print. Y si hace un print, ¿esto qué será? Una string. Y si es una string, si luego el reducer tiene que hacer sumas de todas estas sumas parciales, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que hacer un split por tabulador y este 3 convertirlo en un entero. ¿Sí, María José? Esa agregación que tú indicas ahí, la 1111, la hace Java directamente sin necesidad de Combiner. La única función del reducer sería convertirlo a entero. No, porque ¿qué pasa si esto que hemos visto, ¿qué pasa si tienes este escenario?
Mi fichero lo tengo dividido en 4 bloques y esto está en un nodo que hace un map más combiner. Esto está en otro nodo que hace un map más combiner. Esto está en otro nodo que hace un map más combiner. Y esto está en otro nodo que hace un map más combiner. Y todo esto vamos a decir que llegue a un solo reducer. Simplificar las cosas. Y esto llega a un reducer. ¿El reducer qué tiene que hacer? Al reducer le llegarán las tuplas de todo lo que emitan estos combiners. Y al reducer que le llegarán las tuplas ordenadas. Como tenemos 4 mappers, le llegarán potencialmente 4 tuplas con la misma clave, una de cada combiner. Y tendrá que hacer la suma de las sumas parciales. ¿Vale? Nunca podéis asumir que por utilizar un combiner en un nodo, porque si estáis haciéndolo con la instalación standalone, si estás utilizando una instalación standalone que con muy poquitos datos, como estamos haciendo los ejercicios, y lo procesas todo en un solo nodo, que en el mismo nodo se hace el mapper, el combiner y el reducer, podrías llegar a pensar que si utilizas un combiner, lo único que tiene que hacer el reducer, como le va a llegar una clave, una tupla solo por cada clave, pues lo imprimo tal cual y ya está. Vale, pero es que eso funcionaría si y solo si estuvieras en el caso que hemos descrito. En cuanto le lleves a un clúster e intentes procesar información que te llegue que tengas en más repartida en más de un bloque, eso no va a funcionar. Y todos los scripts que tenemos que hacer, los tenemos que hacer generalistas, que funcionen en cualquier caso, que funcionen en standalone, pero que funcionen también en un clúster con miles de nodos. ¿Por qué en el combiner input y output pongo 0? No sé. Ahora mismo porque no hemos utilizado un combiner. ¿Aquí? Porque esto está como resultado de ejecutar con mapper y reducer sin combiner. Los resultados que aparecen en el Map Reduce Framework aparecerán tantas veces como nodos haya, uno por nodo. ¿Puede ser más explícito en la pregunta? Y puedes levantar la mano, abres el micro y me lo cuentas, ¿eh? Adelante, David. Sí, no, que al hacer la práctica, los datos que pone ahí en MapReduce Framework me aparecen 3 veces con diferentes datos. Entonces, ¿Dónde? ¿En el mapper, en el combiner y en el reducer? a ver. Bueno, ahora voy a compararlo mejor y es que a lo mejor se ha repetido 3 veces. Perdón, tampoco quiero marear. No mareas. O sea, ¿quieres compartir? ¿Tienes la pantalla ahí en medio? ¿Es fácil de ver? Espera, lo miro un momento y ahora si eso vuelvo a decírtelo. Cierro el micro. Vale. Y si quieres, te hago presentador un momento, lo presentas, lo vemos. Y porque esa pregunta seguro que es pertinente para más de una persona. Vale. Y luego cuando hemos hecho la ejecución, esto es todo lo que saca. Cuando hemos hecho la ejecución, se crean ficheros part con la salida. ¿Vale? Esto sería la ejecución. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo que está haciendo aquí es mandarlo, está simulando un MapReduce. Esto si lo hacéis en la actividad, pues ya os comunico que tenéis un 0, ¿vale? Porque aquí no lo está haciendo, con MapReduce, ¿vale? Esto es simplemente una comprobación. Vale, espérate. ¿Qué significa el Shuffled Maps? ¿Dónde está Shuffled Maps? ¿Aquí?
Pues que ha organizado un map solo. Por esto lo ha procesado solo con un mapper. Esto lo ha procesado solo con un mapper. Porque estará procesándolo con dos mappers. Vale, vamos a ver otro ejemplo. ¿O queréis que veamos este con código? Este 0, Roger. Aquí hemos lanzado... No, ¿qué 0 quieres que pone un 0? ¿Dónde pone un 0? Ah, vale. Vale. Esta forma de ejecutarlo, aprovechando las posibilidades que nos ofrece el sistema operativo Linux, ¿vale? No es como hay que hacerlo, ¿vale? Ejecutamos todo el programa MapReducer sin Hadoop. Hay que hacerlo con Hadoop. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos enrutando cosas. Estamos listando el Quijote y con el pipe se lo estamos enviando a este programa, al mapper. La salida del mapper la estamos ordenando por claves y se la estamos mandando al reducer. Y lo que emite de salida al reducer lo estamos guardando en este fichero. Se hace todo con Hadoop Jar, ¿vale? Esto es solo para probar, si queréis probar internamente, que el resultado funciona, pero también lo podéis probar con Hadoop Jar. Entonces, si alguien lo ejecuta de esta manera, me hace la práctica de esta manera, tenéis un 0. Del mismo modo, la librería de Python mrjob no se puede utilizar, ¿vale? Implementarlo con mrjob es otro 0. Quiero que lo lancéis con Hadoop Jar. ¿De acuerdo? Y esto también es igual a 0. ¿Vale? Yo creo que podemos... Vale. Vale, David. Vale, estáis viendo mi pantalla. Entonces, aquí yo tengo... Vale, si no me clico aquí... Aquí tengo un mapper. Vamos a hacer otro mapper de 0. Vale, entonces aquí ya recibimos, vamos a leer de la entrada estándar. Y por cada palabra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un print. Vamos a utilizar una f-string. ¿Qué queremos imprimir? ¿Vale? Simplemente imprimimos palabra 1. ¿De acuerdo?
¿vale? Nuestro reducer. Lo primero, su problema igual a none, porque no sabemos cuál va a ser la primera clave que recibamos. Y suma conteo igual a 0. ¿Vale? Ahora, nosotros vamos a tener aquí, de cada tupla que leamos en el reducer, vamos a tener una palabra y un conteo. Y en este caso, la línea la tenemos que dividir por punto y coma porque le he puesto un punto y coma yo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Pasamos conteo a un integer. Veamos por pasos, por partes, como decía Jack. Vale, entonces, por el ejemplo que hemos visto ahora, lo primero que teníamos que hacer era if su problema es igual a none, su problema igual a qué? Palabra. Ahora, tenemos que comprobar si estamos en la misma palabra, si hemos cambiado de clave o no hemos cambiado de clave. Entonces, si su problema es igual a palabra, ¿qué hacíamos? Suma conteo más igual conteo. Y si hemos cambiado de clave, porque si su problema no es igual a la palabra es porque hemos cambiado de clave. Imprimimos el resultado que llevamos hasta ahora. ¿Qué más hacemos? Reseteo variables. Vale, entonces, su problema, ¿a qué lo hago igual? ¿Por qué abanones, Estefan? Si su problema no es igual a palabra es la primera palabra que acabo de leer. No, pero es que ya he cambiado de clave. Y si he cambiado de clave, sé cuál es mi nuevo subproblema. Mi nuevo subproblema, ¿cuál es? Esta palabra que acabo de leer. Vale, hemos leído 3 las, ahora hemos ido por aquí todo el rato, por aquí todo el rato. Ahora llegó un yo, su problema igual a palabra. Y suma conteo igual a 0. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Nos gusta así? Entonces, cuando salga del if, vale, el script este tiene un problema. A ver quién lo encuentra.
suma conteo igual a conteo. ¿Por qué? ¿Conteo cuánto vale, David? ¿Cuánto vale conteo? ¿Conteo cuánto vale? Todo el rato vale lo mismo conteo. Porque estamos haciendo un split por punto y coma de algo que hemos impreso, una tupla que era palabra y un 1. Voy un momento, Juan. Conteo siempre va a valer 1, ¿vale? Pero aquí, en efecto, tenemos que inicializar suma conteo a conteo. Porque si lo inicializamos a 0, esta nueva palabra, esta nueva clave que entra, ya hemos consumido una tupla y no la hemos contado. ¿Vale? Esto tiene que ser igual a conteo o si queréis a 1. Pero es que conteo siempre va a valer 1, porque conteo va a venir siempre del, en este caso que no tenemos combiner, siempre va a valer 1. Pero es mejor que utilicéis conteo, porque si hubiera combiners, conteo puede valer otra cosa que no sea 1 y entonces estaríamos desvirtuando la solución. Y confirmadme que entendemos todo esto. Vale, guay. Vale, pues ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro mapper y nuestro reducer. Ahora podemos ejecutarlo. Es que esto es muy cabrón y si hago así me va a pillar el... Vale, pero yo quiero utilizar mi mapper 1 y mi reducer 1. Y quiero que me lo saque en prueba 1. ¿Vale? Y ya me ha dado un error. Job not successful. Y aquí es complicado luego entender de dónde vienen los errores. Input maps. Map of producers. Streaming job. Command failed. Vamos a ver. Estamos separando por punto y coma y estamos emitiendo. Vale, hasta aquí debería estar todo bien. Aquí estamos separando por punto y coma. En conteo, su problema igual a none, su problema palabra. Y su problema print. Print. Y la orden de ejecución ha sido Hadoop jar, files, map. Vale. Vale. Aquí está el problema, ¿vale? Que no le he puesto los ficheros adecuados. Entonces, vamos a volver atrás. Files, tiene que utilizar el mapper 1. Cuando lo ejecutamos con Hadoop jar, le decimos que estamos utilizando un Hadoop streaming porque es lo que emula, mediante Hadoop streaming es cuando emula la entrada, la entrada del mapper a través de la entrada estándar y la salida enruta la salida al combiner y de la combiner al reducer. Y aquí le había indicado otros ficheros, entonces ahora esto sí que debería funcionar. Vale, me dice que prueba 1 ya existe. Porque genera siempre el directorio. Vale.
He borrado el directorio y me vuelve a dar un error. ¿Por qué me da un error ahora? El mapper está leyendo bien y está sacándolo bien. El que no está haciéndolo bien es el reducer. Se nos ha olvidado algo de aquí. Dime, Roger. Entré en el que no... Sí, sí, lo sé, pero estaba viendo para ver... El print del mapper no, porque siempre voy a poner un 1, es un 1 fijo y es un string, lo puedo sacar así. Lo puedo sacar así igual que el punto y coma. No, ese en principio está bien, Giovanna. Pero vamos a ver por qué no está funcionando esto. Vamos a ver, este ha funcionado y lo sé. Este funciona. Este funciona. Este debería funcionar. Pero no funciona y obviamente la diferencia está en el reducer. Entonces, vale, espera un momento que deje de compartir, que no tenéis necesidad de ver lo que tengo detrás. Vale. Vale. Vamos a ver qué narices hemos hecho mal. En principio no hemos hecho nada mal. Vamos a cambiar esta variable. Pero es que me da igual el nombre de la variable. Punto split por punto y coma. Pero esto da igual. Inconteo. Y su problema. A ver si me he escrito alguna cosa rara.
No, eso no debería ser demasiado problema. Voy a cambiarlo, pero lo he hecho así otras veces. No, esto no debe ser problema. Yo creo que va más porque me he equivocado en alguna. Su problema, suma conteo, conteo, palabra, print, else, if. Su problema con la palabra, su problema con la non. ¿Aquí? No, aquí tengo suma conteo todo el rato. Ah, correcto, esto está mal. Ja, gracias, pero este no es. ¿No veis ningún subproblema raro, no? Ninguno escrito, alguna cosa escrita diferente. Suma conteo, suma conteo, suma conteo. Suma conteo, 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 conteo. Es que así no tengo que escribir todo esto todo el rato. Voy, espera, que no os estoy leyendo. Sí, el mapper está separado por punto y coma. Vale, esto lo podéis encontrar tranquilamente vosotros, estas cosas, ¿eh? Y output, es mapper con dos P's también, ¿no? Uno, sí. Vamos a cambiar la impresión, pero es que no creo que sea eso. Ni el nombre de una variable tampoco. Vale. Vale, vamos a ver. Porque el anterior no daba error, claro.
porque hacemos el split. A ver, ahora te cuento por qué. Vale, pues no tengo ni idea de por qué está contando eso. No, porque mira. El primer split lo hacemos por... Vamos a cambiar por el tabulador. Vale, pues será el punto y coma. Vale. Gracias. Vale, ¿y esto en qué nos ha originado? Pues nos ha generado una salida en la carpeta proba 1. ¿Y aquí qué tenemos? A ver. ¿Qué tenemos? Pues tenemos dos ficheros, part0 y success. Y si hacemos cat, o si hacemos... Vale, estas son lo que ha estado contando. Vale, ordenadas por el orden implícito del tipo que estaban utilizando, que era el tipo string. Vale, y aquí lo que podemos ver son cosas como algunas comillas, signos de admiración, comas. ¿Vale? Estas dos palabras deberían ser la misma. Estas dos palabras deberían ser la misma. Es posible, como había signos de puntuación, por eso no funcionaban. ¿Vale? Tampoco estamos, ¿ves? Estas dos palabras, never y never, y never coma, deberían ser la misma y no las está contando bien. Y tampoco está diferenciando entre minúsculas y mayúsculas. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que podemos mejorar la funcionalidad de nuestro programa. ¿Dónde tenemos que gestionar todas estas cosas de las comas y las mayúsculas y todo eso? ¿En el mapper o en el reducer? En el mapper, ¿no? Vale, pues si veis, bueno, esto le hemos dado un clear. ¿Cómo era para eliminar esto? -R, gracias. Vale. Voy a lanzarlo otra vez para que os quedéis con un par de cosas. Vale. Vamos a intentar quedarnos con esto. Aquí. Hemos recibido 40.613 líneas y hemos emitido 407.044 tuplas, ¿vale? Sin combiner. Vamos a utilizar el mismo aquí.
pero le vamos a indicar que queremos utilizar un combiner y el combiner es pero antes de hacer esto tengo que modificar el código del reducer para utilizar en todos tabuladores, ¿vale? Si aquí emito con un punto y coma y lo utilizo como reducer, como combiner, el reducer recibirá separado por punto y coma y nunca separará por tabulador. Por eso aquí tengo que uniformizar los separadores y aquí tengo que utilizar un tabulador. ¿Vale? Por lo demás, se queda todo igual. Entonces ahora lo voy a ejecutar con gracias. Lo voy a ejecutar con un reducer y vamos a ver cómo cambian estos números, ¿vale? Con un combiner y vamos a ver cómo cambian estos números. ¿Vale? La ejecución, esta pantalla de la izquierda, es la ejecución con combiner y si veis aquí tenemos combine input records 0 porque no lo hemos utilizado y aquí combine input records son 407.044 que son exactamente las mismas tuplas que está emitiendo el mapper. Sin embargo, da 31.461 tuplas de salida, con lo cual al reducer le llegan 31.461 tuplas solamente. ¿Vale? Como esto está todo en un solo nodo, pues no le llegan más tuplas que las que ha procesado este, palabras únicas. En un entorno de red, ¿esto qué significa? Que esta solución de aquí estaría guardando en disco duro local 407.044 tuplas y el reducer se tendría que traer 407.044 tuplas a través de la red, mientras que en esta solución estamos escribiendo en el file system local 31.461 tuplas y el reducer se tiene que traer por la red 31.461 tuplas, que son bastantes menos. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que queremos cambiar el mapper. Entonces, una cosa simple que podemos hacer aquí es esto. ¿Vale? Lo paso a minúsculas. Y lo vamos a volver a ejecutar. Como tenemos el mismo número, nos va a servir para comprobarlo. Vale, al pasar a minúsculas, tenemos que el mapper que ha sacado el mismo número de tuplas, porque son el mismo número de palabras que ha procesado. Pero el reducer ha escrito 29.757 en lugar de 31.461. ¿Por qué? Porque aquí hay unas 1.704, no, 1.704 no, unas no, hay 1.704 palabras que estaban en mayúsculas y en minúsculas. Y al hacer el punto lower, directamente las hemos unificado. Hemos procesado más adecuadamente los textos y hemos reducido el tráfico que enviamos por la red. Nuestro resultado será
mejor que el que teníamos antes. ¿Qué más le podemos hacer? Si haces lematización no vas a contar palabras. ¿Todos sabéis lo que es la lematización? ¿Y todas? Vale, la lematización es un proceso que se utiliza en procesamiento del lenguaje natural por el cual nos quedamos con la raíz de las palabras. Por ejemplo, todos los verbos conjugados se reducen a su raíz. Si estamos utilizando cantar, seguramente nos quedaremos con cant, C-A-N-T, y servirá para cantar, yo canto, tú cantas, nosotros cantamos, ellos cantarán, todas las conjugaciones verbales simples, ¿vale? Cantor, cantarín, cantador, todo eso se reduciría a C-A-N-T, con lo cual estaríamos perdiendo diversidad de léxico. Eso no sería una solución. Lo que sí podemos hacer es añadir más cosas. Aquí, después de pasarlo a Lower, puedo poner un replace. Las comas, que me las sustituya por la cadena vacía. ¿Vale? Y volvemos a ejecutar. Y hemos pasado, ahora aquí teníamos 29.757 y hemos pasado a 24.821 de las 31.000. Hemos rebajado en una quinta parte el número de tuplas. Se pueden eliminar todas las tildes. Tendrías que utilizar alguna librería de Python específica o alguna expresión regular para eliminar tildes, para eliminar el resto de cosas que creas que te puedan sobrar. Estefan, mejor por espacio por si hay alguna palabra así. En general vamos a dividir siempre por espacio. Ya, pero eso no sería una palabra, eso no pasaría en el uso normal, porque después de una coma siempre pones un espacio. Luego, si estás en un dominio específico en el que te puedes encontrar 1000 problemas, 1000 cosas, entonces ahí sí, ahí te adecuas y tienes que procesar el texto de acuerdo al dominio en el que estés. Pues estamos en un libro que es el Quijote, que no deberían aparecer. Después de cada coma debería haber un espacio siempre. Vale, pues ahora estamos en 24.821. Vale, pues aquí podemos concatenar otro replace del punto y coma, cadena vacía y punto replace. Hemos quitado la coma, pues el punto, cadena vacía. ¿Vale? O podríamos hacerlo más sencillo. Podríamos aquí podemos definir aquí una lista de cosas que nos interese borrar. ¿Qué más nos puede interesar borrar? Guiones, punto, el punto no lo he puesto. Bien visto. Vale, entonces aquí por palabras podríamos decir palabra
igual a palabra punto strip, que es hacer el trim, que es eliminar caracteres blancos o retornos de carro que pudiéramos tener en nuestra palabra. Y luego podemos hacer algo como pues con un bucle for eliminar todas estas cosas que tenemos arriba o demás, ¿vale? Pero ahora no voy a hacer tanto, nos lo podemos dejar así. Y aquí vamos a eliminar los puntos y vamos a ver y los retornos de carro. Y de 24.821 pasamos a 20.501. Estábamos en 31.000. Hemos bajado a 2/3 partes de las palabras que teníamos simplemente haciendo cosas de limpieza básicas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Nos metemos con algo ya de ver cositas de más pesaditas. Yo creo que con esto ya estáis en disposición de hacer las actividades. La actividad la primera, al menos. ¿Queréis que veamos el de la temperatura máxima y hagamos también trazas o queda claro con esto y no perdemos más tiempo con todo eso? Da igual que utilices 335, sí, Javier. Pongo una encuesta. Venga, votad y elegid lo que queréis hacer. Necesito que votéis al menos como 15 o 16 para que sean más o menos la mitad. Cuanto más seamos, mejor. Pues sigue estando la cosa, le puede dar la vuelta todavía. Venga, votad los que faltáis, pues las que faltáis, por favor. También asumo que puede haber gente que no esté metida en clase. Vale, pues vamos a verlo aunque sea rápido. Vale, vamos a verlo aunque sea rápido. Lo tenéis, de todas formas, lo tenéis en el aula, todo esto. Vale, el mapper, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el fichero. El map recibe una línea de texto que contiene año, tabulador, mes, tabulador, temperatura. ¿Vale? Y queremos calcular la temperatura máxima de cada año. Luego, la parte del mes no nos es necesaria para nada. Nuestro mapper, ¿qué va a hacer? Leemos la línea, quitamos el retorno de carro y posibles espacios antes y después. Dividimos por tabulador indicándole que hay que hacer dos particiones porque sabemos que viene en formato año, tabulador, mes, tabulador, temperatura. Y emitimos la tupla con año y con temperatura. Porque son los datos que necesitamos. El subproblema son los años y lo que queremos calcular, si es el máximo o el mínimo, el máximo en este caso es la temperatura. ¿Vale? El mapper no tiene más historia. ¿Vale? Todo bien, hasta aquí, imagino. Tendréis que hacer el mapper, tendréis que asignarle permisos de ejecución.
¿vale? Y ahora hacemos el reducer. El reducer, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que estábamos haciendo, de la misma manera que estábamos procediendo hasta ahora. Inicializamos, lo primero, inicializamos su problema a none. Y la temperatura máxima a none, porque lo podemos inicializar a np, a numpy menos infinito, ¿vale? O a menos numpy infinito. Podríamos inicializarlo porque cualquier cosa será más grande, por lo cuanto mayor, y el máximo relativo que el menos infinito. Pero si lo ponemos a none, también tampoco pasa nada. ¿Cómo procedemos? Pues igual, leemos todas las tuplas de la entrada y ahora vamos a asumir que nuestras tuplas son 2000, que tiene muchos ceros y es fácil de escribir, 17, me enfado yo conmigo mismo cuando hago el idiota. Vale, serán 2000, tabulador, enero, tabulador, 17, 2000, tabulador, febrero, tabulador, 21, 2001, tabulador, mayo, tabulador, 13, 2001, tabulador, octubre, tabulador, 9, y 2002, tabulador, diciembre, tabulador, 3. Estos van a ser los datos con los que partimos. Y van a venir ordenadas todos los 2000 juntos, todos los 2001 juntos, todos los 2002 juntos, todos juntos. Entonces, empezamos a leer. Empezaremos por aquí. Año, temperatura. Esto es lo que leerá el mapper. El mapper habrá emitido 2000 tabulador 17. Leemos 2017, convertimos el 17 a float porque la temperatura puede ser 17,3 grados, 17,21, 17,32. Yo he utilizado enteros, pero mejor, si puede haber decimales, mejor utilizad float, no hagáis redondeos. Si puede haber decimales, lo dejamos en decimales. Y empezamos a iterar por el bucle. Si el subproblema es igual a none, que es la primera vez únicamente, igualamos subproblema a año, 2000, temperatura máxima, 17. Tenemos 17, 21, 13, 9, 3. 17, 21, 13, 9, 3. Vale, entonces teníamos 2017, 2021, 2001, ¿cuánto he dicho? 1393. Trece, 2001, 9, 2002, 3. Estas son las tuplas que ha emitido el mapper. Vale, hemos dicho que estábamos en la primera. Ya habíamos dicho que su problema primero era igual a none, pero ya lo habíamos igualado a 2000. Y temp máxima la habíamos igualado a 17.
Esto era none. Año es 2000 y temperatura es igual a 17, ¿vale? De lo que hemos visto en la página anterior. Entonces, ¿su problema igual a año? Sí, estamos aquí. ¿Temperatura máxima? ¿La temperatura es mayor que none? Sí, 17 es mayor que none. ¿Qué hacemos? Actualizamos temperatura máxima. Luego, temperatura máxima ya no es none. La temperatura máxima ahora es 17. No entramos por el else, volvemos a iterar, volvemos a extraer 2000 en año y 21 en temperatura. Como su problema ya no es igual a none, no entramos por el if anterior, venimos a este if. ¿Su problema igual a año? Sí. La T que hemos leído 21, la temperatura. ¿Temperatura es mayor que temperatura máxima? Sí. ¿Qué hacemos? Actualizamos temperatura máxima. No entramos por el else, seguimos leyendo, leemos la siguiente tupla, año 2001. Año 2001, temperatura 13. Esto en float ya, en 13 en float. Como su problema no es igual a none, pues no hacemos nada en el anterior if. ¿Su problema igual a año? No, porque su problema vale 2000 y año vale 2001. ¿Qué hacemos? Emitimos resultado. ¿Qué emitimos? 2020, 2021. ¿Vale? Esto viene de aquí. Vale, ¿qué más hacemos? Actualizamos. Su problema igual a año. Luego su problema ya no es 2000, ahora su problema es 2001. Y temperatura máxima igual a temperatura. Luego temperatura máxima ya no es 21, sino que es igual a temperatura, que es 13. Volvemos a iterar por el bucle, leemos la siguiente. Esta la hemos consumido, esta la hemos consumido, esta la hemos consumido y estamos ahora en esta de aquí. Leemos la siguiente, año 2001, temperatura 9. Temperatura 9. ¿Su problema igual a none? No, el anterior if no hacemos nada. ¿Su problema igual a año? Sí, correcto. ¿Temperatura es mayor que temperatura máxima? ¿9 es mayor que 13? No, no hacemos nada. No entramos por el else. Voy un segundo, María José. Acabo con esto y voy contigo. No entramos por el else y volvemos al principio. Volvemos al principio. Ya hemos consumido esta tupla. Ahora estamos en esta tupla. Año 2002. Temperatura 3. ¿Su problema igual a none? No, no hacemos nada del anterior else, if. Venimos aquí. ¿Su problema igual a año? No. No. Pues nos venimos al else directamente. Imprimimos. ¿Qué imprimimos? 2001, su problema y temperatura máxima, 13. A continuación, ¿qué hacemos? Actualizamos su problema a año. Luego su problema ya no es 2001, es 2002.
Y temperatura la actualizamos a temperatura. Luego temperatura ya no es 13, ahora es 3. Y como ya consumimos esta última tupla, ya no quedan datos, salimos del for y hacemos este último print. ¿Qué estamos imprimiendo aquí? Subproblema, que ahora vale 2002, y temperatura máxima, que ahora vale 3. Y hemos calculado la temperatura máxima para cada problema. Y ahora voy contigo, María José. A mí esta parte de MapReduce más o menos me ha quedado clara, pero no sé si podrías explicar un poco más cómo trabajar en el terminal más detalladamente. No se puede hacer o cómo se haría. Más trabajar en el contenido. Mándame un correo. Mándame un correo y lo vemos. Y si hace falta quedamos un rato, un día. Pero en principio es moverte con Linux. Lo del terminal es moverte con Linux. Pero escríbeme. Gracias. ¿Vale? Y ya está. Y es igual que el otro. Pues como estos son todos los problemas. Todos funcionan igual. En el combiner y en el reducer tenemos que hacer la gestión del subproblema. Acordaos que los problemas los dividíamos en subproblemas. Temperatura por año, goles por equipo. ¿Cuál va a ser mi subproblema? ¿Los goles o los equipos? Tic-tac, tic-tac. Los equipos, ¿vale? Pues todo va a funcionar igual. ¿Qué tenemos que tener claro? ¿Cuáles son mis subproblemas? Inicializar los subproblemas. Inicializar los subproblemas siempre a none. Inicializar la variable en la que vamos a acumular el resultado intermedio a un valor adecuado. Si es un máximo o un mínimo, pues más infinito, menos infinito o none. Si es una suma, a 0. La clave siempre va a ser identificar el subproblema, claro. Si yo te digo que me calcules los goles en casa por equipo y me calculas la cantidad de pianos que tiene cada futbolista, pues te diré, vale, enhorabuena, pero no está respondiendo a mi problema. ¿Vale? Primero tienes que identificar las subclaves, el subproblema. Y luego tienes que iterar por subproblema. Siempre acordaos de que MapReduce, el motor de MapReduce, os garantiza que os van a llegar las tuplas ordenadas por clave. Luego siempre podemos procesar todas las de una clave y en el momento en el que haya un cambio de clave, ya no vamos a ver nunca una tupla de esa clave anterior. Por eso podemos emitir el resultado y con esa clave nos despedimos de ella para siempre. Si ya acabo de procesar 2001, nunca más me llegará ninguna tupla con resultados de 2001. Si os acordáis, cuando vimos el ejemplo ese en el que teníamos un mapper, otro mapper, un reducer, otro reducer, y estos iban procesando los bloques y se esperaban, y los reducers recibían la información a partir de cuando los mappers acababan y cuando tenían la información de todos los mappers era cuando se ponían a trabajar. Porque en ese momento, cuando ya han recibido la información de todos los mappers o todos los combiners, es cuando el reducer puede ordenar todas las tuplas por clave. Y entonces, después de esa ordenación, es cuando empieza a trabajar. No hay que hacer el sort. El mapper no ordena por nada. El mapper envía. Es shuffle and sort el que ordena. Y shuffle and sort se ejecuta antes del combiner y antes del reducer. Con lo cual, el mapper puede lanzar. El mapper, cuando estábamos procesando el word count, estábamos mandando las palabras conforme las leíamos. Leemos una línea, hacemos un split, generamos una lista de palabras y recorremos esa lista desde el principio a fin y vamos emitiendo palabra 1, palabra 1, palabra 1, palabra 1, independientemente de la palabra que sea. El mapper no está haciendo nada. El shuffle and sort lo hace el motor de MapReduce. En los ejemplos que os he puesto, que he hecho yo, que hemos hecho juntos aquí,
¿Ahí hemos ordenado algo en algún momento? Cero. Nada. Eso lo hace el motor de MapReduce. Si es que MapReduce nos lo pone muy fácil. Nos lo pone tremendamente fácil. Porque toda la parte del Shuffle and Sort que podría ser complicada, no la tenemos que organizar nosotros. No nos tenemos que preocupar de eso. Nosotros directamente asumimos, como aquí en este código, asumimos que las tuplas llegan ordenadas por clave. Y cuando ya el subproblema no es igual al año que he leído, es porque estoy leyendo otro año diferente a los que estaba procesando anteriormente. Porque en subproblema vais a tener la clave que estáis procesando, que habéis procesado con anterioridad, la última clave que habéis procesado. Si año, que es lo que estoy leyendo aquí, equipo, palabra, me da igual, lo que sea, es diferente a la clave que estaba procesando anteriormente, es porque con esa, con la que estaba procesando anteriormente, he acabado y puedo emitir resultados. ¿Y qué hago? La clave, el subproblema, la nueva clave, los valores que necesite para poder hacer los cálculos que tenga que hacer y vuelvo a empezar. Si es que la idea es muy sencilla. Yo entiendo que asumirla desde cero es complicada. Recuerdo cuando la tuve que asumir yo desde cero. Pero la idea es muy sencilla. ¿Alguna pregunta más? Es que quedan 5 minutos. Yo creo que por 5 minutos no vale la pena ni que empecemos a ver nada. Empezamos el miércoles de cero, lo que queda de teoría de lo de Hadoop y nos lo quitamos de encima. Pues si no queréis nada, podemos darlo por acabado por hoy. Si no tenéis más preguntas, podemos darlo por acabado por hoy, por mi parte. Si no os parece mal. Que ponernos ahora con otra cosa me parece, no vale la pena, 5 minutos. Y mejor que os quedéis con todo esto en la cabeza y lo asentéis. Nada, gracias a vosotros por estar ahí siempre. Una cosita, antes de que se me olvide. Antes de que llegue la primera convocatoria, os llegará un aviso para que hagáis una encuesta sobre mí, sobre la asignatura y demás. Os rogaría, por favor, que la contestarais, porque es la forma que tiene la universidad de evaluar mi trabajo y es la forma que tengo yo de cambiar y proponer otras cosas y hacer otras cosas diferentes, donde hay puntos débiles, donde se puede mejorar. ¿Vale? Entonces, por favor, os rogaría que la hicierais. Vale, Cristian, pero te he contestado, ¿no, Cristian? Ah, no lo he visto, sí, no he visto, no lo he descomprimido. Déjame que lo descomprima mañana por la mañana y te contesto, Cristian. Y es que ahora tengo una urgencia médica que básicamente consiste en que tengo hambre. Le pego un vistazo y te lo miro. Somos legión, creo que tenemos hambre. Venga, pues nada, voy a parar la grabación. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí. Y espero que la clase hoy os haya sido ilustradora, al menos. Los hombres siempre tienen, pues yo no, yo después de comer no tengo hambre, pero es que he comido a la 1 y son las 10. Venga, hasta ahora.